Bien, muy buenos días hermanos, vamos a ir iniciando, así que les invito a que puedan ir tomando asiento para poder comenzar. Bien, como les he mencionado en otras ocasiones, siempre es un privilegio, un deleite poder dedicarse al estudio de la palabra. Como siempre les menciono, para poder comentar algo, primero hay que estudiar bastante. Entonces es un lindo ejercicio el poder estudiar la palabra del Señor y tratar de comprender lo que hay ahí. Entonces hoy día nos toca una sección que es complicada, tiene secciones que son algo difíciles, pero vamos a intentar, en la guía del Espíritu, llegar a comprender lo que dicen esas porciones de la Escritura. Así que antes de dirigirnos al estudio, vamos a ir a Dios en oración. Padre Celestial, gracias porque usted es bondadoso, gracias por su misericordia. Señor, rogamos que usted abra los ojos de nuestro entendimiento, ayúdenos a ver las maravillas que hay en su ley. Señor, rogamos que usted nos guíe a toda verdad mediante su Santo Espíritu. Rogamos que usted pueda hablar a su iglesia. Señor, pedimos que usted pueda hablarnos, que no sean mis pensamientos, filosofías, creencias, sino que sea solamente lo que hay en su palabra. Padre, háblenos para gloria suya, edificación de la iglesia. Pedimos, Señor, que usted pueda hablar a su iglesia a pesar de mí. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, entonces, nosotros estamos estudiando escatología, ya hemos pasado por varios momentos. Por ejemplo, ya pasamos la parte de la iglesia, dijimos que hay un evento que la iglesia está guardando con total seguridad y esperanza, que es el arrebatamiento. No tenemos duda de que Cristo va a volver por su iglesia. Recordemos que Él dice que va a preparar morada para que donde Él está nosotros también estemos, entonces esa es una certeza. Cristo vuelve por su iglesia. Y dijimos que era inminente, puede ser en cualquier momento. Podría ser hoy día a la tarde, podría ser ahora o podría ser en varios años más. Es inminente, pero lo que el creyente debe hacer es estar velando, esperando el retorno de su Señor. Luego empezamos a ver que mientras la iglesia está en el cielo disfrutando de lo que es el tribunal de Cristo y disfrutando de lo que son las bodas del Cordero, la tierra acá se va a poner un poco compleja la cosa. Y eso es simplificar bastante lo que va a pasar acá. Va a ser bien difícil el momento que está acá. Hay un pasaje que dice que va a haber ahí una tribulación cual no la ha habido antes en la tierra. Entonces va a ser un momento bien arduo. Pero por eso hemos repetido el pasaje que dice que damos gracias a Dios que nos libra de la ira venidera. Entonces, estamos en ese periodo. El periodo de la tribulación se le conoce también como el día de la ira, que lo mencionamos una vez. De hecho, Sofonías 1, el versículo 14, dice: cercano está el día grande de Jehová. Cercano, muy próximo, es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día de angustia y día de aprieto, día de alboroto y día de asolamiento, día de tiniebla, día de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algaraza, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Y creo que después de leer lo que el hermano César nos comentaba la semana pasada, hace mucho sentido que así será este periodo. Recordemos que la tribulación también se le llama el día de Jehová, este día de ira. Se le llama así al periodo que va desde el inicio de la tribulación hasta la segunda venida. Aunque hay pasajes que hablan del día de Jehová como la segunda venida, en donde ya va a ser desatada toda la ira del Señor. La tribulación va de menos a más. Es decir, si lo que nuestro hermano César nos mostró la semana pasada era terrible, va a ir peor. Va a peor. Recordemos que nosotros vimos pasajes de la tribulación. Por ejemplo, vimos Isaías 24, que decía que Jehová vacía la tierra y la desnuda, trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Isaías 24
en el versículo 19 dice que será quebrantada del todo la tierra. Isaías 26:20 dice: anda, pueblo mío, entra a tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar. Jeremías 37, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Joel 1:15, ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Ese es el día de Jehová. Eso es lo que hemos estado describiendo y que nuestro hermano César describió muy claramente. Eso es lo que va a vivir la gente acá en la tribulación. Y ante tal expectación de juicio, la iglesia debiera considerar lo que dice 1 Tesalonicenses 1, del 9 al 10. Ese sí lo vamos a leer, así que le invito a ir allá. 1 Tesalonicenses 9, del 1 al 10, es un versículo, 1 Tesalonicenses 1. Ese es un versículo que da tranquilidad al corazón. Uno de más chico, no sé si le pasó, pero cuando uno leía estas partes del Apocalipsis, uno decía, ay, ojalá yo no esté en ese momento, porque uno no tenía el conocimiento de cuál era el orden de los sucesos que el Señor iba a estipular. Pero 1 Tesalonicenses nos va a decir, como dije, una verdad que tranquiliza. 1 Tesalonicenses 1:9 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces esa es la esperanza que tenemos nosotros. Cristo, ¿y qué hará Cristo? Nos va a librar de la ira venidera. Por lo tanto, el creyente ha de asombrarse con lo que estamos leyendo, eso sin duda, porque estamos contemplando el poder de Dios. Recordemos que el que desata los sellos es el Señor Jesús. Entonces Él es quien permite que todo esto suceda. Entonces estamos contemplando la soberanía, el poder, el reinado de Dios. Entonces sí debemos asombrarnos. Sí debemos maravillarnos, pero con la confianza de que el creyente no ha de pasar por ese momento. Ahora, a modo de resumen, en la sesión anterior vimos los sellos y las trompetas. Y dijimos que íbamos a tocar algunos temas hoy día. Por ejemplo, los 2 testigos. No los vimos. Tampoco vimos los 144.000 sellados. ¿Quiénes son? Hay una iglesia que se atribuye esa parte, una iglesia... digamos, no son ni primos. Ellos se adjudican la parte de los 144.000 sellados. ¿Pero quiénes son? Vamos a verlo. Entonces, vamos a hacer solamente un resumen de los sellos para contextualizarnos, pero le recomiendo, si no escuchó el tema anterior, vea el tema de nuestro hermano César, fue muy clarificador, muy clara su exposición de esos momentos. Así que, resumidamente, vamos a decir que hay 6 sellos los cuales va a abrir Cristo. Estos 6 sellos, el primero nos habla acerca de estos movimientos de paz que van a intentar realizar los seres humanos. Recordemos que se libera un hombre que sale para vencer. El segundo sello representaba la remoción de la paz. El tercero representaba el hambre. El cuarto sello hablaba acerca de la muerte. El quinto sello hablaba acerca de la muerte que no iba a tocar, el quinto sello revelaba que había muerte entre los santos de Dios por causa de su fe. Entonces, este periodo lo podríamos resumir como que hay carencia de paz, hay violencia, hay daño en el trigo y la cebada, es decir, no hay alimento o empieza a escasear. Hay muerte por causa de espada, de hambre y de las fieras. Hay terremotos, hay daños en los astros. Es decir, es un momento difícil. Y ahí llegamos a Apocalipsis 7. Vamos por favor allá. Ese pasaje nosotros lo saltamos la semana pasada. Pero están los sellos y pasan estos 6 sellos. Y ocurren estas, manifestaciones de la ira de Dios sobre la paz, sobre el alimento, sobre los hombres, sobre la naturaleza. Y ahí se hace un alto. De hecho, Juan dice,
Después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra. A ese después indica que Juan va a hacer una especie de paréntesis. Está contando la narración de la ira de Dios y está diciendo es terrible lo que está pasando. Juan mira esto y debe haber quedado asombrado con tal espectáculo. Y en medio de eso hace un alto. Y llegamos al Apocalipsis 7 y el versículo 3 dice: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Es decir, se detiene un momento la ira de Dios. Y dice, basta, todavía no. ¿Por qué? Porque tienen que sellar en las frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Quiénes son estas personas? ¿Quiénes serán? Bueno, este paréntesis es hermoso porque se da cuenta que hay un alto en el momento de la ira. Ya hay a 144.000 personas que son selladas. Ese sello indica pertenencia. Es decir, que son de Dios. No solo son de Dios, son sus siervos. Es decir, en medio de esta gran tribulación podemos observar la gracia. Y ese es un matiz de toda la historia. En medio de la ira, en los peores momentos de la humanidad donde Dios ha volcado su ira sobre nosotros, siempre se ha visto la gracia. Porque pensemos en el diluvio, casi todos murieron, pero dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y dice que fue salvado él junto con su familia. Encontramos también, ahora acá en el futuro, que Dios repite lo mismo. Dios va a mostrar de nuevo gracia para los demás. Veamos el versículo 14, por favor, del mismo capítulo. El anciano pregunta, ¿quiénes son estos que están acá y de dónde han venido? Juan dice en el versículo 14, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Este paréntesis nos muestra que aún en los momentos más álgidos de la sociedad, Dios sigue ofreciendo salvación a todo aquel que viene a la cruz de Cristo. Entonces es un paréntesis hermoso. Porque en medio de la tribulación hay gracia, y gracia para salvación. El mismo mensaje que nosotros anunciamos hoy día, que anunciamos que venga todo hombre a la cruz de Cristo porque puede ser salvo, aún en los momentos más álgidos de la historia de la humanidad, se va a seguir anunciando. Va a seguir habiendo este mensaje de mirar a la cruz. Va a seguir habiendo salvación. Entonces, el paréntesis nos muestra cómo el Señor, en medio de su ira, muestra aún su gracia. Es hermoso considerar eso porque pensemos, la iglesia se va de la tierra, ya está en el cielo, estamos disfrutando con Dios, adoramos a Dios en el cielo y acá en la tierra aún quedan 144.000 sellados que van a seguir adorando a nuestro Señor. Es decir, la alabanza y la adoración al Señor nunca va a cesar. Y es hermoso considerar, como les decía, que en medio de la ira Dios muestra su gracia. Luego de este paréntesis se inicia el 7º sello, que también lo comentó nuestro hermano César. Y en el 7º sello nos decía que, primero, en la primera trompeta, ya vimos los sellos, ahora vamos a las trompetas, El 7º sello abre las 7 trompetas. La primera trompeta hace que la tercera parte de los árboles se queme, la segunda hace que muere la tercera parte de los habitantes del mar. La tercera trompeta hace que caiga del cielo algo que envuelve a la tercera parte de las aguas amargas. En la cuarta trompeta se hiere el sol y la luna y las estrellas. En la quinta trompeta hay obra demoníaca. Y en la sexta trompeta hay plagas provenientes de obras demoníacas que afectan y matan a la tercera parte de la tierra. De nuevo, si quiere ver ¿qué son estas trompetas? ¿Cuáles son estos juicios que son grandes y tremendos? Vea el tema de nuestro hermano César, porque fue muy claro. Si no lo vio, tiene que verlo. Porque ahí vemos cómo el Señor empieza a desatar su ira a través de estas trompetas. Ahora, después del relato de las trompetas, vienen 2 testigos, que creo que todos lo hemos escuchado, los 2 testigos. Vamos por favor a Apocalipsis 11. Entonces, recapitulando, la iglesia se fue, empieza la tribulación, vienen los 6 sellos,
144.000 sellados. El séptimo sello, que hace que inicien las 7 trompetas. Ahora, después de la sexta trompeta, Juan ve a 2 testigos. Dice entonces. Cuando usted vea en Apocalipsis que dice entonces, es como que Juan está viendo otra cosa, como que pasó de un elemento a otro. Ahora, Apocalipsis 11, vamos a leerlo, dice, me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán a la ciudad santa 42 meses. Y ahí vienen los testigos, dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, y ahí vamos a seguir leyendo ahora. ¿Quiénes son estos 2 testigos? Mucho se ha hablado de quiénes son. Algunos dicen que son Enoc, porque dice la Biblia que él no vio muerte, entonces dicen, bueno, viene y él es uno de los testigos. Algunos dicen que es Elías y Moisés, porque por ejemplo, si no me equivoco, es Malaquías 3:1, que habla de que va a venir alguien con el espíritu de Elías. Otros dicen que es Moisés por el tipo de señales. Veamos lo que dice. Versículo 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Ahora, esto se parece mucho a algo que hizo el profeta Elías. Todavía no estamos diciendo que fue él, estamos analizándolo. Eso, el profeta Elías lo hizo en el periodo del rey Acab, donde oró para que no fuera abierto los cielos y no lloviera, y no llovió. Vamos a ver, sigamos ahí en la lectura. Tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿A quién nos recuerda eso? A Moisés. Y uno dice, son 2 testigos, son Elías y Moisés. Y después dice que cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Bueno, están esas 3 posturas. Dicen que son Enoc, dicen que son Elías y dicen que son Moisés. Para decir que es Enoc, solamente se basan en que Enoc no murió. Eso dice la Biblia, que dice que no fue hallado porque fue traspuesto, porque lo traspuso Dios. Cuando dice que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Para decir que es Elías y Moisés, se basan en las señales. Y dicen que son las mismas señales que hizo Elías y Moisés. ¿Cuál es el problema? El versículo 5, veamos ese por favor. Dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos. Dice que el versículo 6, estos tienen poder para cerrar el cielo, que también tienen poder para enviar plagas. ¿Ese poder era de Elías y de Moisés? No, ellos fueron instrumentos usados por Dios. Entonces, ¿porque hayan esas señales necesariamente tiene que ser Elías y Moisés? No necesariamente. Eso sería una inferencia. Y nosotros no podemos inferir respecto a temas bíblicos, porque acá no nos está diciendo con seguridad que sean Elías y Moisés. Yo, leyendo el pasaje, uno puede decir, sí, la señal se parece, pero no está diciendo que es Elías. No dice que es Moisés. La señal es la misma, pero obvio, sí es el mismo Dios. O sea, ¿no puede volver a hacer lo mismo el Señor? Por supuesto que sí. Entonces, la mejor respuesta para este versículo y para la pregunta de ¿quiénes son los 2 testigos? 2 testigos. No hay quien sea. No se sabe. El Señor lo sabe. Juan los vio, pero no puso los nombres. No hubiera ahorrado preguntas. Pero bueno, lo que nosotros debemos saber es que van a haber 2 testigos. Y estos 2 testigos van a estar en ese momento. Y van a estar anunciando el mensaje que Dios les dé durante bastante tiempo. Pero serán muertos
Y dice el versículo 8, que los cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ahora, para que hagamos para mostrarles cuál es el problema de hacer inferencias con la Biblia. ¿Por qué uno no hace inferencias? Porque son dos testigos y que van a morir en el mismo lugar donde Cristo murió. Y uno podría decir, Cristo al lado de él habían dos ladrones. Son estos mismos hombres que se convirtieron. ¿Se dan cuenta a lo que puede llegar una inferencia mal hecha? Entonces, ante esas cosas mejor no inferimos, son solamente dos testigos que van a ser muertos. Y dice que en el versículo 10 que los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron y oyeron una gran voz del cielo que les decía subid acá y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ahí pasó, aquí el tercer ahí viene pronto. Entonces, aquí Juan termina ese paréntesis que yo les decía. Primero nos muestra los 144,000 sellados y nos muestra que hay gracia todavía, que todavía hay salvación. Y los que se salvan ahí, esos 144,000 sellados, si uno sigue leyendo, son israelitas, son 12,000 de cada tribu. Entonces no puede ser ninguna iglesia de hoy en día que se atribuye sus cosas. Tienen que ser, como dije, 12,000 de cada tribu de Israel. Y no solamente está la gracia y la salvación al alcance del perdido, sino que también hay dos testigos. Y estos dos testigos no hacen otra cosa que anunciar el mensaje del Señor. Y sin duda también se van a encargar de anunciar el mensaje de salvación. Entonces, aún en el periodo tribulacionario va a haber gracia y va a haber oportunidad para la salvación. Aunque no va a ser como ahora. Porque solo a la iglesia se dice que el Señor lo va a librar de la ira venidera. El que sea salvo en el periodo de la tribulación va a sufrir, va a padecer. Y van a morir varios de ellos. Recordemos que cuando Juan le dice, ¿quiénes son estos que están con ropas blancas? Dice, son los que han muerto. Entonces es un periodo de sufrimiento. Ahora, por eso nuestra invitación debe ser constante al inconverso. Ven ahora a salvación. Porque si el Señor viene ahora y la gente viene a Cristo, perfecto, van a poder alcanzar gracia. Pero no se van a librar de la ira que viene. Van a pasar por ella. Y de ahí Juan reanuda la narración y ahí viene la 7ª trompeta que nuestro hermano César también explicó. Entonces ahí están las dos cosas que nos había faltado por ver para cerrar ya esa parte. Entonces, hasta ahora, ¿qué debiéramos tener clarito? Que la iglesia es arrebatada, tribunal de Cristo, bodas del Cordero. Y acá en la tierra inicia la tribulación. La tribulación inicia con los sellos que los abre el Cordero, que eso implica que todo lo que pasa está bajo el control de Cristo. Entonces, inician los sellos, pasan 6 sellos. Después del 6º sello, vienen los 144,000 sellados. ¿Qué nos muestra ese paréntesis? Que aún hay gracia. Después viene el 7º sello. El 7º sello lo que hace, inician las trompetas. Vienen las trompetas, pasan de nuevo 6 trompetas. Y ahí de nuevo encontramos un pequeño paréntesis, se habla de los dos testigos. De nuevo, ¿qué hay ahí? Gracia. Cerramos el paréntesis y es tocada la 7ª trompeta. Eso es lo que debiéramos tener claro en el plano escatológico. Entonces, sellos, 144,000 sellados. Trompetas, 2 testigos. Y ahí Juan va a continuar la narración. Y nos toca ahora a nosotros ver Apocalipsis 12. Y ya parte complicado, porque vea el título, por favor, que le da la Reina Valera 1960. La mujer y el dragón. Entonces, la primera pregunta es ¿quién es el dragón? ¿Y quién es la mujer? Entonces se vuelve un poco complicado, pero la Biblia misma nos va a ir dando respuesta. Vamos a leer primero el capítulo 12. La idea de hoy día y de ahora es llegar hasta el final del 13. Vamos a ver si lo logramos.
Capítulo 12. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de los pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Ahí está la primera figura que está viendo Juan. Una mujer con muchos símbolos. Vamos a ir respondiendo al tiro algunas cosas. ¿Quién es esta mujer? Está encinta. Y se mencionan varias cosas. Dice que está vestida del sol, con una luna debajo de sus pies. Sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Bueno, ¿quién es? Algunos, o la Iglesia Católica, dice que esta es María. Pero no puede ser María. No puede ser en ningún caso María. Porque ¿por qué aparece María aquí en el cielo? No tiene sentido con la narración que está dando Juan. ¿Pero quién es? Bueno, dice que es una mujer vestida del sol. Cuando dice vestida del sol, tiene que ver con que es rodeada del sol. Por ejemplo, hay un salmo que dice que, déjenme ver si lo anoté. Sí, el Salmo 84, 11. Porque sol y escudo es Jehová, Dios. Gracia y gloria dará a Jehová. Es decir, Dios se ha identificado con un sol que protege, un sol que resguarda. Entonces es una mujer que está vestida del sol. Dice que la luna está debajo de sus pies. ¿Qué personaje tuvo un sueño con un sol y una luna? José. Ahí está un sol y hay una luna. Hay sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Las 12 estrellas también nos puede recordar el sueño que tiene José. Entonces, todavía nos queda por ver algo más, pero es una mujer. Vaya por favor a Oseas 2. Oseas, recordemos que fue un profeta de Dios que se casó con una mujer adúltera, con una mujer infiel, y que eso iba a ser de señal para el pueblo de Israel también. Fue una forma en la que el Señor quería mandar un mensaje. Y Oseas 2, versículo 14 dice: pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali. Bueno, ahí hay dos palabras. Una tiene que ver con amado. Es decir, quien está diciendo eso es una mujer. ¿Y qué mujer fue traída desde Egipto? ¿O quién fue traído desde Egipto? El pueblo de Israel. Jeremías 16:32 dice: sino como mujer adúltera que en lugar de marido recibe ajenos. A Israel siempre se le ha comparado como una mujer y como una mujer infiel. Entonces, con la mayor probabilidad, quien está acá es el pueblo de Israel, es una representación de ellos. ¿Cómo lo podemos también verificar? El versículo 5 dice: y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Quién fue? ¿Quién está ahora en su trono? Cristo. ¿Quién va a regir con vara de hierro a todas las naciones en el reinado milenial? Es Cristo. ¿Y de qué nación viene Cristo? Israel. Entonces esta sería una representación de Israel. Entonces está hablando del pueblo. El versículo 3 dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Y uno dice: ¿y quién es el dragón? Me dio risa porque varios comentaristas dan como varias posturas, pero vamos al versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Ahí está listo. ¿Quién era el dragón? Satanás. Es el diablo. Entonces ya tenemos ahí 2 imágenes. Y nos faltaría uno. El hijo varón. El hijo varón que rige es Cristo. Pensemos que también en el Salmo 2, del versículo 7 al 9, se dice: yo he declarado, mi hijo eres tú. Entonces, ahí estaría hablando de Cristo. Entonces, ahora vamos leyendo teniendo en cuenta estas 3 figuras. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de los pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas
y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, que simbolizan estas 7 cabezas, 10 cuernos y 7 diademas. El 7 siempre se vincula a perfección. La cabeza tiene que ver con inteligencia y sagacidad. Entonces, este dragón que es el diablo es perfecto en sagacidad. No quiere decir que sea santo, que sea bueno en alguna manera, sino que en su sagacidad e inteligencia es perfecto. Cuando habla de 10 cuernos, cuernos como hemos visto tiene que ver con poder y fuerza. 10 es un número completo, es decir, es completo en poder y dominio. Ahora, ¿quién le dio ese dominio? El Señor. Y cuando habla, y en su cabeza 7 diademas, también tiene que ver con el poder o el gobierno, es decir, su gobierno está perfectamente afirmado. Está diciendo entonces que esta persona, que es el diablo, aparece por un lado, está Israel por el otro, y vamos a ver qué pasa con estos dos. Y va a hablar, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Recordemos que cuando Satanás cae y peca, se lleva una tercera parte de los ángeles. Dice que el dragón se para frente a la mujer que está para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ella da a luz un hijo varón y este hijo varón es llevado a donde Dios. Ahora, ¿qué nos está mostrando eso? Los intentos del diablo de frenar la obra de Cristo, la cual no la pudo frenar, no la va a poder frenar, no la va a frenar. Por eso, cuando en Génesis 3 dice que ésta te herirá en el calcañar, pero que la simiente de la mujer va a herir en la cabeza, acá podemos ver otra referencia a ese pasaje. Satanás intenta de evitar toda la obra que hace Cristo. Pero ¿qué pasa? Dice aquí que el varón es arrebatado para Dios y para su trono. Y continúa la narración, dice, la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Ahora, estos 1260 días sería como la mitad de la tribulación. Por eso, después les voy a decir esa parte. Vamos a continuar. Entonces, es llevada para allá y es protegida, es guardada, es cuidada por Dios. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban con el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Aquí tenemos que hacer otro alto. ¿Cómo? Satanás está en el cielo. Recordemos que en la Biblia se mencionan 3 cielos. El primer cielo es la habitación de Dios, que podríamos decir que es donde Juan vio en el capítulo 4 y capítulo 5. El segundo cielo tiene que ver con el universo, las estrellas, el cosmos. Y el primer cielo es lo que nosotros vemos. Cuando Job da su relato, nos cuenta que se presentan los hijos de Dios y se presentan delante del Señor. Y entre ellos va Satanás. Lo que haría entonces acá Satanás es un intento por de nuevo ir hacia donde está Dios. Y habría esta lucha entre los ángeles de Dios y Satanás. Eso se estaría dando en el momento de la tribulación. Está esta pelea. Naturalmente Satanás pierde. Dice el versículo 8 que no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra. Recordemos que de Satanás se habla el príncipe de la potestad del aire. Se habla como un espíritu, algo que se está moviendo a través del cielo, como una influencia maligna. Esa es la visión que tenemos de Satanás y se enfrenta con los ángeles de Dios y pierde Satanás. Y aquí viene lo complejo. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, la cual engaña al mundo entero. Y fue arrojado. ¿Y a dónde fue arrojado? A la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, ¿qué hay en el cielo? Dice, oí una voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino, la autoridad. Es decir, hay alegría en el cielo. El versículo 12, alegraos cielos y los que moráis en ellos. El cielo es un evento maravilloso. La presencia del maligno nunca más se va a ver allá. Es echada ya por completo y abandonada a la tierra. No se va a presentar delante de Dios jamás. Y es hermoso considerar que nosotros vamos a estar de ese lado, en el lado del cielo.
Pero fíjense lo que dice después el versículo 12. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahora, aquí lo que les quería mencionar. Hasta acá ya han pasado como la mitad de la tribulación. No sé si se dio cuenta que aquí Juan da un tiempo que Israel está escondida para que la sustenten por 1260 días. Está guardada, está escondida, está cuidada. Pero ahora Satanás, a la mitad de la tribulación, digamos que va a desatar toda su ira, todo su odio, toda su rabia. Y esto es lo que se le llama la gran tribulación. No sé si has escuchado la diferencia entre tribulación y gran tribulación, por esto se menciona esa diferencia. ¿Cómo podemos también confirmarlo? Recordemos que en Daniel 5 y Daniel 7 habla que dice, estos son los tiempos, tiempo y medios tiempos. Entonces sería una mitad de tiempo terrible, ya lo hemos leído, sellos, trompetas. Y ahora vendría la obra satánica en toda su fuerza. Y esa es la gran tribulación. Ahí es donde estamos entrando. Y de hecho dice que el versículo 12, descendió sabiendo que tiene poco tiempo. Está limitado. Y versículo 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Quién sería? Israel. Hay una persecución a Israel. Por eso recordemos que se dice de Israel, que la primera parte se va a restablecer el pacto, los sacrificios y los holocaustos. Hay un momento de supuesta paz, pero esa paz acá termina. Y dice el versículo que, el versículo 14, y se le dieron a la mujer las dos alas del gran águila, que está diciendo, se le va a dar la oportunidad de huir, para que vuele, para que delante de la serpiente vaya al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de tiempo, como lo decía también Daniel. Y dice que la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Parece que Israel logra esconderse, logra salvarse, logra guardarse. Y dice el versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El original dice el testimonio de Jesús. Entonces, es terrible lo que se viene para ese momento. Y lo triste es que hay personas que van a ser salvas en ese momento y que van a pasar por toda la ira de Satanás. Ahora, pero dentro de esta historia que es compleja, difícil y trágica de leer, encontramos algo precioso. ¿Quién guarda a Israel? Dios. ¿Y de quién la está guardando incluso? De las armas y de las acechanzas del diablo. Es hermoso ver cómo aquí se nos presenta como con todo su poder. Y aún así Dios es más fuerte, más grande y lo protege. ¿Y sabe qué es lo bello de entender? Que ese es nuestro mismo Dios. Entonces, si Dios, en medio de la tribulación, puede cuidar a su pueblo, ¿no nos cuidará a nosotros también hoy en día? Considerando todo este plano escatológico, por lo menos para mí se me hace más cercano y más fuerte de los versículos como dice que el Señor es nuestro pastor, que nada nos va a faltar, que nos va a cuidar, que nos vamos a la sombra de las alas del Señor. Todos esos pasajes que no hablan de las protecciones y del cuidado del Señor cobran más fuerza aún, porque si en este periodo tan oscuro puede tener este cuidado y poder, ¿cuánto más hoy en día? Y de ahí viene el versículo 13, que ahí aparecen las dos bestias. Me paré sobre la arena del mar. Y de aquí para adelante tiene que tener algo claro. Satanás es copión, imita todo lo que Dios hace. Todas las cosas que él vaya haciendo, las va a ir replicando. De hecho, pensemos, la Biblia nos dice que Satanás se presenta como ángel de luz. Entonces, él es el engañador desde el principio y va a intentar engañar a las personas. Dice que se para sobre la arena del mar y ve subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león, y ahí empieza una descripción. Esta bestia, ¿a qué se parece? A lo que leímos de Daniel
5, 7 y 11. En donde 5, 7, 9, perdón, 11. Pero donde se habla de las bestias, donde se nos muestra este imperio, la estatua de Nabucodonosor, donde después se nos muestran las 4 bestias. ¿Se acuerdan que la 4ª bestia sale y ese era el último imperio? Bueno, acá está surgiendo. Ahora, ¿cuáles son las características de la bestia? De nuevo, tiene 7 cabezas. ¿Perfección en qué? Inteligencia, sabiduría, va a ser sagaz. 10 cuernos, poder. Y en sus cuernos 10 diademas, digamos un poder afirmado. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y una de sus cabezas estaba como herida de muerte, dice el versículo 3. Y fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón. ¿Quién era el dragón? Satanás. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Esa bestia que surge con este reino es el anticristo. Entonces, ahí ya tenemos las 2 primeras personas, el diablo y la bestia. O sea, lo que el anticristo, digamos que es influenciado por el espíritu de Satanás, el diablo. Pero son como 2 personas distintas. Está Satanás y está el anticristo, que es la bestia. El anticristo, acá dice que en el versículo 3, que toda la gente se maravilla en pos de la bestia, y versículo 4, y adoran al dragón. El dragón es el más grande. ¿Cómo sabemos? Porque da autoridad a la bestia. El versículo 4, y continuamos. ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar en 42 meses. 12, 24, 36 y el resto 3 años y medio. Por eso se hace esa división de tribulación, gran tribulación. Versículo 7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ahora, ¿qué podemos decir de esta bestia? Porque ahora va a salir otra bestia. Pero ¿qué podemos decir de esta bestia? Viene del mar. ¿A qué se vincula el mar? Isaías 57:20 dice, los impíos son como el mar en tempestad, no puede estarse quieto, sus aguas arrojan cieno y lodo, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. En este caso tiene que ver con esta fuerza, con torbellino, con carencia de paz. Es una persona, el anticristo no trae paz, trae guerra, odio y violencia. Cuando dice que viene desde el mar, implica que es una persona gentil, no sería judío, sería un gentil que viene. Y que es un hombre poderoso, y cuando uno lee lo que dice Daniel se da cuenta que es, digamos, prolífico en palabras, tiene poder que le ha sido dado por la bestia, entonces va a ser un hombre, digamos que, por eso se llama anticristo, refleja todo lo opuesto a Cristo. Si en Cristo encontramos amor, gracia, paz, justicia, este hombre va a traer solamente violencia, odio, guerra. Ahora, el anticristo va a ser un rey que no ha tenido igual en la historia. Tiene que ser una persona diferente, es distinto. Tiene que ser alguien que resalte de los demás. Algunos por eso en su momento pensaron que podía ser Adolfo Hitler. En su momento también pensaron que podía ser Napoleón. También se le atribuyó a Alejandro Magno. Este va a ser peor, va a ser horrible. Versículo 11, dice que vi a otra bestia que subía de la tierra. Ahora, fíjese, la procedencia es distinta. El primero viene del mar, dijimos que era gentil. Si viene de la tierra, lo más probable es que esta persona sea judía, del mismo pueblo de Israel. Y dice que una bestia que sube de la tierra tiene 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Apariencia como que fuera bueno, los 2 cuernos indican que tiene poder, pero menos que la bestia. Entonces tenemos el dragón, Satanás el diablo, la bestia, el anticristo, y la nueva bestia, que es también conocido más adelante como el falso profeta. Ahora, ¿por qué le decía que Satanás es un copión?
¿Cuántas son las personas que están ahí en esta obra demoníaca? 3. ¿Cuántos componen la Trinidad? 3. Pero note que hasta en esto, Satanás, el diablo, no puede dejar de lado su pecado, su orgullo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo cohabitan en armonía, los 3, en igualdad de santidad, igualdad de poder, es armonioso. Ninguno es más importante que el otro, son iguales en importancia. Satanás, el diablo, hace una copia barata en donde él, obviamente, el primero, después el anticristo y finalmente el falso profeta. También intenta imitar, pero hasta en eso se ve, digamos, el pecado de él. Y dice que esta bestia en el versículo 12 ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciera matar a todo el que no lo adorase. Y hacía que todos, pequeños, grandes y ricos y pobres y libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y acá llegamos al último punto controversial, la marca. Esa marca, de nuevo, pensemos, Dios pone el sello a los 144.000 sellados, indica pertenencia. La iglesia es sellada, indica pertenencia. Las arras del Espíritu lo que hace es como una garantía, el garante de nosotros que hemos de ser salvos. Tenemos también una copia barata. Hay un sello que pone él, que también indica pertenencia, que indica que están bajo su dominio, control y autoridad. Básicamente, ahora, la gente se complica en pensar qué podría ser, pero esto ya pasó en la historia. No sé si se acuerdan en el periodo de los nazis. ¿Con qué tenían que andar los judíos acá? Con la estrella, tenían que andar marcados. Entonces, no dice bien cuál es la marca aquí hasta ahora, pero es una marca que es notoria y que indica pertenencia al sistema que está instaurando la bestia, que está instaurando el diablo. Y todos tienen esa marca, ya sea en la mano derecha o en la frente, quiere decir que es visible. Y si no está esa marca, no se puede comprar, no se puede vender, si no se tiene la marca o el número de la bestia o de su nombre. Entonces, hasta ahí, eso es lo que está explicando. Muchas veces se llena como de misticismo esta parte de la marca. Hasta ahí, lo único que está diciendo es eso. El versículo 18 es el que ha traído complicaciones. Dice, aquí hay sabiduría. Básicamente está diciendo Juan que esto necesita sabiduría para ser entendido. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Algunos estudiosos como Samuel Peremillo dicen que en vez de escribir Juan 666 con palabras, escribió la cifra 666. Lo que indica este número es que un número de hombre. Algunos han dicho a lo largo de la historia que son diferentes cosas. Algunos dicen que va a ser una marca que dice 666, hay otros que dicen que va a ser, no sé si hace un tiempo, el código de barras, se mencionaba eso. Ahora, lo que dice la Biblia es que es número de hombre. Entonces, ahí entran los que han trabajado como con los números y dicen, bueno, 666, similar al 7, 7 es Cristo, el 6 es como imperfecto, pero es una vuelta que digamos es como complicado llegar a eso. Porque 7 es perfecto, entonces Cristo. Entonces 6 es como que no es perfecto. Entonces el diablo estaría vinculado a ese número. Pero por lo que hemos visto, el diablo, por ejemplo, sí se le asocia al número 7. Son 7 las cabezas que tiene. Se habla de los cuernos, entonces es complicado llevarlo por ahí. Lo que se podría leer entonces, si es número de hombre, podríamos decir hombre, hombre, hombre. Lo que sería un resalto o una elevación del humanismo. Y el humanismo, yo siendo del área humanista, ustedes saben que soy profesor de lenguaje, el humanismo es contra Dios, contra todo lo que el Señor ha levantado. Entonces, lo que está diciendo acá, y que la gente a veces da como de cabezas cuál es el número de la bestia, bueno,
No tenemos que ni preocuparnos por el número de la bestia porque no se va a dar en nuestro tiempo. Va a ser en el periodo de la tribulación, va a ser una marca que va a indicar esta pertenencia, cercanía al sistema que el diablo está instaurando y que va a indicar que, podríamos decir, si el número de hombres no tiene nada que ver con Dios. Todo lo que esté pasando ahí, todo lo que tenga que ver con el diablo, todo lo que tenga que ver con la bestia, todo lo que tenga que ver con el falso profeta, va a ser contra Dios. Ese es el sistema. Y lo que está diciendo ese pasaje es que van a instaurar un sistema en donde todo va a girar en torno a Satanás, el diablo, todo va a girar en torno a las fuerzas malignas y van a intentar dejar a Dios de lado. Por eso hacen grandes señales, porque la adoración, ¿para quién quieren que sea? Para el diablo. Ahora, ¿qué podemos sacar nosotros de reflexión para ir cerrando? Porque algo nos tenemos que llevar, aparte de comprender lo que va a pasar hacia adelante. Francisco Lacueva hace un llamado de atención, dice, el creyente usualmente se relaja con estos temas, porque dice, bueno, yo no lo voy a vivir, perfecto, qué bueno, o sea, triste por los que lo van a vivir, pero yo, gracias Señor. Pero Francisco Lacueva hace el llamado, es terrible lo que va a pasar ahí. ¿Soy un verdadero creyente? Llamaba a hacer esa reflexión, pensar, está bien, pero yo soy verdadero creyente. Recordemos que cuando el Señor venga va a haber algunos que engañados van a pensar que ellos eran creyentes, van a decir, pero en tu nombre no hicimos milagros, muchas señales, y dicen, nunca os conocí. Ahora, podríamos dar vuelta a la pregunta, ¿usted conoce al Señor? Probablemente sí, porque hemos hablado de Él. ¿Y el Señor lo conoce a usted como su hijo? Es una reflexión que debiéramos hacer. ¿Qué otras cosas podemos agregar a lo que pensaba Francisco Lacueva? Primera Tesalonicenses 1, versículo 9, cuando decía, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Debiéramos ser agradecidos con el Señor, porque su sacrificio no solamente nos salvó de los pecados y del infierno, que eso ya es suficiente. Cristo podría haber hecho eso ahora y listo, basta, o sea, no tendríamos nada que reclamar. Incluso su sacrificio podría haber hecho que igual fuéramos al infierno, pero que fuera menos doloroso y estaría bien, porque es lo que Dios nos quiera dar según su gracia. Pero Dios, que es rico en misericordia y abundante en gracia, nos libra de la ira venidera. En la semana estuvimos viendo el Salmo 48 y yo consideraba que triste o que doloroso lo que va a vivir la gente acá. Pero me da confianza a mí saber que el Salmo 48 decía, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Es decir, mientras estas personas estén sufriendo acá, yo sé que el Señor me va a haber guiado hacia sus brazos amorosos. Y finalmente, Colosenses 1:24, cuando Pablo está hablando de su ministerio, dice, me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Como ya hemos visto antes, no es que Cristo le falte padecer, sino que padece con su iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Qué debería hacer un creyente hoy en día? Anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Cuando Pablo hablaba de su ministerio decía, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Y nosotros somos parte de ese grupo, del grupo de los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Y qué hacemos nosotros en este momento? ¿Qué debería hacer la iglesia aguardando la venida del Señor? Está hablando de Cristo, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Si quiere algo en lo cual trabajar aguardando a su Señor, como dice este pasaje, anuncie a Cristo, amoneste a todo hombre, enseñe a todo hombre. ¿Para qué? Para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y lo bello es que esa labor no la hacemos sola, porque el apóstol Pablo decía, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Oremos al Señor. Señor, gracias por el mensaje de su palabra, gracias porque podemos ver, Señor, sucesos terribles que se van a llevar a cabo, pero nosotros, Señor, agradecemos porque en Cristo somos librados de la era venidera y ayúdenos, Señor, a que considerando este futuro terrible para el inconverso, anunciemos con mayor denuedo el mensaje de salvación. Ayúdenos a imitar el mensaje de Pablo. Él fue perseguidor de la iglesia, pero luego de conocerle a usted,
convirtió totalmente su vida y se dedicó a, como decía acá el apóstol Pablo, a anunciar a Cristo, a amonestar a todo hombre y a enseñar a todo hombre. Ayúdanos, Señor, a hacer eso, a anunciar, amonestar y enseñar. Lo rogamos, Padre, pedimos que usted nos ayude a comprender esta palabra, sabemos que es compleja, pero Señor, nuevamente rogamos que mediante su Santo Espíritu lleguemos al conocimiento de la verdad para gloria suya y edificación de la iglesia. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, Julito.